Buenas y bienvenidos al canal otra vez. Bueno, estoy muy contento de poder ya llegar a la segunda parte de este capítulo 6 y con esto ya culminar con la historia del universo. Obviamente vamos a ir viendo paso a paso cada uno de los detalles que podamos encontrar y ya estaremos palpitando la historia del vaso que a partir de los próximos videos van a ir apareciendo. Muchas gracias a todos por acompañarme hasta acá. Bueno, hoy va a ser muy interesante ver esta segunda parte que quizás ahora cuando vayamos enfocándonos en esta parte del relato, van a poder entender el por qué lo quise dividir en dos partes. Primero porque, bueno, está interesante ver que hay dos puntos de vista teniendo en cuenta a la humanidad representada por Adán y Eva y a la humanidad representada por Caín, que es el primer niño que nace y es el primer humano que no recibe las revelaciones directamente del Eterno, sino a través de la enseñanza de sus padres y de la enseñanza que había en la naturaleza. Vamos a ir viendo qué atención le prestó tanto a la enseñanza de los padres como a la de la naturaleza, y yo creo que van a poder entender muchos aspectos de la gran masa de la humanidad, que bueno, que en la cual es prefigurada por Caín. Entonces es muy interesante este detalle y bueno, vamos a ello y espero que bueno, que les haya gustado los demás videos. Así que vamos a seguir en este tema. Vamos a sacar la cámara. Vamos rápidamente al capítulo 6, versículo 15. Entonces, dice así. 36 finalmente descendieron a las tinieblas, cumpliendo el tiempo determinado por el Creador, en el que el niño recibiría la luz, en el que el primer niño recibiría la luz. Todas las manos, con las manos todavía manchadas por la sangre del sacrificio, Adán amparó a su esposa, que a los pies del altar se postró vencida por el dolor que le trajo el primer hijo. El pequeño niño no traía en la cara la alegría de la libertad, sino el llanto de su prisión. Fíjense que ya el ser humano empezaba a entrar de alguna manera a una prisión, ¿no? La prisión del pecado, el efecto del bien y el mal, ¿no? El llanto duraría la noche entera si no fuese por el brillo de aquella llama ardiente de esperanza que pronto atrajo la atención de los ojitos atentos. En este pequeño relato hasta acá podemos ver que si bien a partir de la caída del ser humano todos los que nacieran ya nacerían en prisión por el pecado, eh, la llama que prefiguraba a Cristo hablaba de una esperanza, ¿no? Entonces es interesante ver este detalle, ¿no? De la esperanza de la verdad, de las revelaciones, lo que trae, ¿no? El cambio que trae. Dice, pronto atrajo la atención de sus ojitos atentos, envolviéndolo con alegría. Eva, consolada de su sufrimiento, dijo, alcancé del Señor la promesa. Le dio entonces el nombre de Caín. Después de envolver al bebé con pieles suaves de un cordero, la pareja permaneció despierta a meditar. Muchos eran los pensamientos que ocupaban sus mentes. Pensamientos de alegría, de gratitud, de esperanza y anhelo por el sentido, de la responsabilidad que ahora eh, pesaba sobre sus hombros. Acariciando con ternura al pequeño niño, la pareja maduró en su experiencia, comprendiendo mejor el misterioso amor de Dios, que para salvar a sus hijos se dispuso a morir en lugar de ellos. Claro, porque ahora entendían por qué iba a ser necesario un, eh,
un redentor futuro. Porque claro, ellos estaban siendo redimidos por el sacrificio del cordero cuando apenas cayeron, ¿no? Pero iban a tener hijos, y esos hijos también iban a tener que necesitar un redentor. Por eso todos necesitamos un redentor. ¿Y por qué? Porque todos hemos heredado esto, pecado. La noción de lo que es bueno y malo, pero no poder evitar lo malo. Por eso es que llegar a apartarse de todo mal es nuestro gran objetivo. Pero para poder hacer eso tenemos que descubrir al enemigo que está en nosotros, que nos hace creer que nosotros somos los que tomamos las malas decisiones, cuando en realidad, como dice Pablo en una de sus cartas, cuando habla del pecado, el pecado que mora en mí. Entonces, aprovechándose de la ley, me mató, dice. Entonces, digo, a esto es que hay que empezar a entender que por eso es el plan de redención. Hay que aplicarlo a esto. Dice, Adán y Eva no estaban solos en sus reflexiones. Todos los seres inteligentes del universo consideraban con interés el futuro de aquel indefenso bebé que en el interior poseía un reino de dimensiones infinitas. Claro, esas son las distintas decisiones que podría llegar a tomar este nuevo ser, ¿no? Era un misterio. Al ser disputado por los dos poderes en lucha, claro, el bien y el mal, ¿quién sería el señor de su vida? ¿Caminarían sus pies por el camino ascendente que lleva a la vida o la ruta descendente que termina en el abismo de la muerte eterna? Viendo al niño esbozar su primera sonrisa, la pareja súbitamente se acordó de la promesa del Creador, que era confirmada en cada sacrificio. Él nacería de una mujer como niño, con la misión de redimir a la humanidad. ¿No serían Caín ya el cumplimiento de la promesa? El infante, con sus ojitos brillantes de alegría, se parecía tanto a los corderos que nacían y crecían con la misión de ser sacrificados. Considerando así, la pareja, apretando al hijo junto al pecho, comenzó a llorar sin consuelo. Cuán terrible sería ofrecer a su hijo inocente al rudo altar. Para la pareja, compungida por el dolor, apareció al fin el sol brillante, haciendo revivir en sus cálidos rayos las promesas que señalaban hacia un Salvador, que todavía en el futuro nacería también del dolor para cumplir el eterno plan de redención. Fíjense que el plan es eterno, o sea, no tiene principio, no tiene fin, no tiene tiempo, es eterno. Esto es algo que hay que tenerlo en la cabeza, que hay que tenerlo en la mente. Bendecido por el Creador y envuelto por el amor y cuidado de los padres, el niño se desarrollaba en su naturaleza física y mental. Fíjense que no se desarrollaba en la naturaleza espiritual. Esto es muy interesante también. Objetivo mayor de una incansable batalla entre las huestes espirituales. Adán y Eva, ansiosos por hacerlo comprender las verdades de la salvación, lo tomaban en los brazos en cada amanecer y al borde del altar le señalaban el Edén distante, contando aquella historia de emoción las cuales el pequeño Caín todavía no conseguía comprender. ¿Cuál fue la alegría de aquellos padres al verlo en una mañana de sol señalar con sus manitas hacia el hogar de la nostalgia, pronunciando el nombre sagrado del Creador? Emocionados, lo tomaron en los brazos pidiéndole que repitiera ese sublime nombre que, cual llave de felicidad, siempre le descubría un paraíso de eterno amor. Todas las huestes de la luz se inclinaron con alegría
al oír al pequeño niño pronunciar el nombre del Rey Divino. Las semanas se iban pasando, trayendo consigo nuevas víctimas hacia el altar. El pequeño Caín, blanco de la atención y cuidado de Dios, de las huestes de la luz y de aquellos amorosos padres, incansables en su misión de instruirlo, agrupando sus pocas palabras, siempre curiosas, con todo comenzó a interrogar. El día declinaba cuando el muchacho, que yacía en el regazo de su madre, le preguntó: «Madre, ¿por qué el sol siempre se va así, dejando a la gente en el frío de la oscuridad?» Eva, sorprendida, contempló a su hijo sin encontrar palabra para contestarle la pregunta que le trajo el recuerdo del pasado de felicidad destruido por su culpa. Después de un momento de silencio, besando la cara del pequeño niño, le dijo: «Hijo, un día el sol vendrá para quedarse, trayendo en sus rayos un mundo solamente de armonía. Ya no habrá animalitos para combatir, ni corderitos para morir sobre el altar». El pequeño Caín, deseando ver rayar pronto ese día, dijo a su madre: «Madre, mañana el sol nacerá en el paraíso. Pide para que él se quede, así podré jugar y nunca más dormir». Ansioso en ver rayar el día que no tendría fin, el pequeñito Caín solamente se durmió hasta después de hacer a su madre prometer que pediría al sol permanecer. Un nuevo día de sol radiante a caminar por el cielo surgió para Caín, trayendo en sus rayos alegría y calor. Mientras jugaba en el jardín, sus ojitos curiosos se volteaban muchas veces hacia el sol, que parecía acariciarlo con una sonrisa de esperanza. Acá tengamos muy en cuenta algo, ¿no? Que lo que los niños de repente entienden jugando es muy importante para el desarrollo de su vida. Por eso fíjense cómo él empieza a ver en el sol el deseo o la alternativa de jugar como algo. O sea, para los humanos, cuando recién nacen, el hecho de jugar es un gran momento para el aprendizaje. El juego fue algo que Dios puso en cada una de las criaturas que nacen. Y es ahí donde empiezan a desarrollarse los primeros pasos de la sociabilización y de la asociación del entorno que tenemos. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros desde niños hemos vivido y lo que hemos adquirido como conocimiento, lo que hemos mamado como conocimiento, como cultura incluso, es algo que nos va a marcar para siempre. Entonces, por eso creo que esto es un detalle que no hay que dejarlo pasar. Y si ustedes tienen hijos, tengan en cuenta que lo que ustedes hagan ahora con esos niños que están creciendo, los va a marcar para siempre. Entonces, si ustedes los llevan hacia las Sagradas Escrituras y a valorarla, eso va a marcar su vida y eso va a ser mucho más sencillo. No digo que una persona que en su infancia no tuvo eso, no pueda llegar a entender las escrituras ni a que la escritura marque en su vida en una etapa adulta. Solo digo que es más sencillo y es más seguro hacerlo desde la infancia. No por nada el sistema nos pide a los hijos, a nuestros hijos, a partir de los 3 años ya. Y ellos ya lo van formateando, como quien dice. Entonces tengamos en cuenta esto, ¿no? Por eso también nosotros nos parece
muy interesante el hecho de que entender que la escuela es para contenido, pero la educación viene de la familia y debería venir de la familia. Viéndolo, sin embargo, caminar en dirección del occidente, el pequeño corrió hacia su madre preguntándole: «Madre, ¿él prometió quedarse?». Y Eva, tomándolo en los brazos, le sonrió, procurando hacerlo comprender con palabras simples, mientras le señalaba el distante paraíso, la historia de la redención. El sol vendría un día para quedarse. Caín, insatisfecho con las palabras de la madre, demostró no tener paciencia para esperar ese día, que yacía en un futuro distante. Repetía en llanto: «Yo quiero el sol ahora, mañana no». Y Eva pacientemente procuró calmar a su hijo, hablándole sobre la luz de Dios, que puede convertir la noche en día. Claro, porque ¿se acuerdan que Adán y Eva, cuando llegaba el atardecer, veían que el Eterno venía y los acompañaba hasta que ellos se dormían, y la luz de Dios iluminaba todo? Entonces, ella le hablaba de algo que ella había vivido literalmente, pero que ahora se había tornado simbólico porque Dios de repente ya no se hacía visible ante la creación. Entonces se había tornado invisible, pero él estaba, obviamente. Y entonces de esto le estaba queriendo percatar a su hijo, ¿no? Obviamente que en un lenguaje mucho más infantil, obviamente, ¿no? Él lo amaba y podría henchir su corazón de brillo, de alegría y paciencia. Podría así esperar feliz el día de su sueño. Balanceando la cabecita en rechazo al consuelo de la madre, Caín pronunció entre sollozos: «Yo quiero al sol, porque yo puedo verlo. Al Eterno no». Y acá, señores, es a lo que me estaba refiriendo al principio. Esto es algo que ha marcado a toda la humanidad. O sea, y el anhelo de la sociedad es conocer su origen y su destino, pero no puede asimilarlo de manera conceptual. Necesita ver para creer. Entonces, este es el gran problema, que ya en el primer niño se plasmó y quedó ahí, ¿no? O sea, esto fue algo es algo muy fuerte, porque es algo que pasa hoy, hasta hoy en día. Es algo típico de la humanidad. Como una flecha dolorosa, las palabras de rebeldía de Caín penetraron en el corazón de Eva, haciéndola llorar amargamente. Los fieles en todo el universo se unieron a ese llanto. Una tristeza infinita se cernía sobre el corazón del Creador rechazado. Se esbozaba en los gestos de Caín los primeros pasos por el camino descendente de la rebeldía. ¿Cuántos lo seguirían rumbo a la muerte, inconscientes de la tristeza que se había abatido sobre el reino de la luz? Adán, al ver el sol declinar en el horizonte, dejó su trabajo en el campo, dirigiéndose hacia la casa. Tenía un cántico en el corazón al caminar hacia un encuentro más con los suyos. Al acercarse al altar, vio junto a él a su compañera postrada en llanto. El pequeño Caín yacía allí también llorando. Tomándolo en los brazos, Adán le preguntó con ansiedad: «¿Qué sucedió, hijo mío?». Caín tristemente respondió: «Mamá dejó ir al sol todavía». Amparando al hijo con su brazo izquierdo, Adán puso su mano derecha en el hombro de Eva, mas no encontró palabras para consolarla. La frase dicha por su hijito pareció rasgarle el corazón, haciendo revivir la caída. Después de reflexionar,
Adán, sintiéndose culpable, respondió a Caín: fue papá quien dejó ir al sol todavía, hijo mío. Con sollozos de gran tristeza, Adán se unió a ellos en llanto. Claro, esto era una tragedia. Acá empezaban a entender la gravedad y acá le empezaba a doler mucho más, de una manera mucho más profunda, las consecuencias de su decisión y cómo de repente las decisiones que ellos tomaron antes ahora venían a tener efecto en su hijo que recién había nacido, ¿no? Entonces fue fuerte, ¿no? El recuerdo del Salvador, sin embargo, lo consoló. Secando sus lágrimas y la de su hijito, le dijo con ternura: podemos alegrarnos, hijito, pues Dios prometió hacer el sol para siempre brillar en el cielo. Él será como el fuego que aparece en el altar, expulsando a las tinieblas de la noche. Con los ojitos vueltos hacia el último claro de la alba, Caín permaneció sin consuelo. En aquel atardecer no hubo, como de costumbre, una alegre escena. La pequeña familia, entristecida, permaneció silente a meditar por largas horas, hasta que somnolentos durmieron bajo la luz de las estrellas. Qué increíble esta parte y qué fuerte, ¿no? Porque es el primer dato que tiran sobre la rebeldía de Caín, cuando en realidad nosotros vemos en el Génesis solamente nos hace mención de las ofrendas. Que por cierto, ahora que tenemos la información del significado del sacrificio, de la ofrenda, en realidad esto de sacrificar un cordero, no era que a Dios le agradaba la sangre y que Él se alimentaba de eso, o del holocausto, o del olor, del humo. No es que a Él le gustaban los corderos y nada, como a nosotros nos gusta el asado y esas cosas. Era un simbolismo de la salvación, del plan de redención del Eterno. Y cada vez que un ser humano hacía esa ceremonia, es como que le demostraba a Dios que estaba aguardando y tenía esperanza en su plan de redención y que esperaba en él. Y a su vez, cuando el fuego salía de la nada y consumía el holocausto, eso era un consuelo para el ser humano y una confirmación de que el plan seguía en pie. Entonces, cuando Caín va y lleva los frutos de la tierra, es como fue una afrenta a Dios, y ahora podemos entender por qué a Dios le agradó el sacrificio que hizo Caín, a Abel, y no el de Caín. ¿Por qué? Porque eso formaba parte de un plan de redención, de un plan de redención. El hecho de que le llevara verdura no tenía nada que ver, o sea, y yo creo que ahora, teniendo en cuenta de que Caín era consciente del significado de todo esto, porque sus padres le enseñaban todas estas cosas, aunque él no las quería aceptar o no creía en ellas, esto demuestra que Caín se burló de Dios. Y que después no se aguantó el hecho de que Dios no lo tuviera en cuenta. Entonces, porque o sea, acá es donde empiezan a descubrirse un montón de detalles que el Génesis no cuenta. Y bueno, esta es una parte, pero es parte importante también que el Génesis no cuenta, es que la primer muestra de rebeldía fue el venerar al sol más que al Creador. Y el sol era un símbolo solamente del Creador. Sin embargo, esto pasa como dice Romanos capítulo 1, en donde Pablo habla de que el ser humano no tenía excusa
porque Dios había dejado señales de su poder de su poder y de su sabiduría. Pero el ser humano decidió no, no hacer caso a esas señales. Y una de esas era el sol. Entonces, señores, estamos frente a un tema muy importante. ¿Por qué? Porque todas las civilizaciones humanas adoraron al sol. Es por eso que yo digo, y dije al principio, que esta parte es interesante porque es algo que se ha quedado plasmado en el corazón de toda la humanidad. Y todas las civilizaciones adoraron al sol, hicieron ritos de sangre hacia el sol. ¿Y en dónde nace? Justamente en el primero. Entonces, es un dato interesante. Ahora entendemos por qué el sol está por todos lados. El símbolo del sol está por todos lados. Es venerado por todos. Entonces, ¿por qué? Porque esto es algo en lo que Satanás se aferró. Es una manera de seguir burlándose de Dios por la ceguera y por la necedad de la humanidad. Pero es interesante ver lo que sigue a continuación. Perdón que me extienda un poquito. El enemigo y sus huestes, en sarcasmo de maldad, se burlaban en aquella noche del sufrimiento de Dios y sus fieles, repitiendo las palabras de rebeldía del pequeño Caín. Se jactaba como vencedor. En un desafío al Creador pronunció: mira cómo mi pequeño esclavo te rechaza. Lo mismo se dará con todos aquellos que han de nacer. Estoy seguro que el derecho del dominio jamás saldrá de mis manos. O sea, acá tenemos en cuenta un detalle. El derecho del dominio lo tenía Satanás. Lo tenía Satanás. Lo que no podía hacer era dominar porque no tenía el trono, porque Dios había mandado a sus ángeles a guardar el Edén y no tenía la humanidad. Entonces eran dos factores que con el dominio en la mano, él, como no tenía dos factores interesantes para poder reinar el universo, nunca lo pudo hacer. Por eso es interesante ver el por qué ahora está queriendo invadir a la humanidad. ¿Por qué está queriendo invadir el sistema a la humanidad? Y otro detalle más, ahora vamos a poder entender qué es el movimiento sionista. ¿Por qué qué es el movimiento sionista? Es un movimiento luciferino que busca entronizarse en el trono de Sión. Y como Cristo estableció que su morada es la iglesia, él quiere invadir el cuerpo de Cristo. O sea, él quiere sentarse en el trono de Dios, en donde él está reinando hoy, que es el corazón de los hombres. Entonces, entendamos esto, y por eso tiene mucho sentido el hecho de no ceder ante la invasión al cuerpo, a nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque esto puede ser muy peligroso. Y esto tiene que ver con la marca, esta marca que habla Apocalipsis en capítulo 13. Entonces, por eso tengamos en cuenta esto. Por eso la palabra dice: y se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. Entonces, el templo, como lo hemos visto en la serie anterior, el templo es la persona que ha aceptado el mensaje, que ha aceptado la salvación que fue manifestado desde el principio. Es lo que estamos hablando acá. Entonces, Satanás lo que quiere, el sionismo lo que quiere es venir y entronizarse en el verdadero trono de Dios, que no es un templo edificado por manos humanas, como dice Hechos 17 o Hechos 7, sino que es el corazón del ser humano. Es ahí donde Dios reina, y desde ahí Dios quiere reinar. Entonces, por eso Jesucristo decía: el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y claro, entonces él viene a ser morada en nuestro corazón. Es el trono divino hoy, y por eso el enemigo quiere invadir. O sea, y esto es interesante que vayamos
combinándolo con esta información. Estoy seguro de que el derecho del dominio jamás saldrá de mis manos. Todas las huestes rebeldes repitieron en eco las afrentas del engañador, humillando a los súbditos de la luz que sufrían del lado del Eterno. Con la afrenta el enemigo procuraba hacer a Dios desistir de su plan de redención. Si eso sucediese, su reino de tinieblas se extendería por toda la eternidad, suplantando el dominio de la luz. Ahora fíjense este detalle. En respuesta al desafío del enemigo, el Eterno solamente afirmó: aunque todos me rechazaren, yo cumpliré la promesa. Es interesante ver que Dios lo que dice lo cumple. Aunque a nadie le interese lo que Dios promete, Él lo cumple. Entonces esto es interesante y ver la fidelidad de Dios. Esto es la fidelidad del Creador. El Creador no soportaba el pensamiento de ver al pequeño Caín caminar hacia la perdición. Por él intercedía cada día, ofreciendo ante la justicia su sangre que vertería. Ángeles poderosos lo guardaban en cada momento, espantando las tinieblas espirituales que lo acechaban, procurando volverlo insensible a los beneficios de la salvación que eran ilustrados por los símbolos. Adán y Eva, en su incansable ministerio de amor, todos los días enseñaban a Caín las lecciones espirituales ilustradas en la naturaleza. En cada sábado procuraban afirmar en su mente juvenil la esperanza de una vida eterna que sería fruto del sacrificio del Salvador. Él, después de vivir una vida sin pecado, moriría como un cordero para poder expulsar para siempre las tinieblas. Caín se conmovía a veces con la enseñanza, mas casi siempre cuestionaba vacilante. Rebeldemente preguntaba: ¿por qué? Acá hay un error, o quizás no. Cuando vayamos a ver la historia de Salem, vamos a encontrar a esta frase, a esta palabra, Samael, y es el nombre de la persona que en el reino de Salem prefiguró a Lucifer. La historia de Salem es una prefiguración de toda la historia del universo. Entonces Melquisedec simboliza a la historia del universo. Entonces, tengamos en cuenta esto. Acá aparece esta palabra, pero en realidad quiere decir Lucifer, debería decir acá. ¿Por qué Lucifer se fue a rebelar? Cierta noche, rehusando oír los consejos de sus padres, los acusó de todo el mal, diciendo: si ahora no tenemos un sol, a brillar es por culpa de vosotros. Y esto no es así, porque acuérdense que el sol salía y venía la noche, aún en el momento en que Adán y Eva no habían pecado, así que no es que el sol dejó de brillar en la noche por el pecado de Caín. No es así. Esto tengámoslo en cuenta. La contemplación del Edén distante, bañado en sol, hizo nacer en el corazón juvenil de Caín pensamientos de aventura. Él comenzó a pensar. Esto me hace acordar a la actitud de Lucifer con respecto a su incursión en el reino de las tinieblas al principio, antes de corromperse, ¿no? Él comenzó a pensar: este paraíso no está tan lejos como afirman papá y mamá. ¿Por qué esperar y sufrir tanto tiempo? Él es tan bello, es de él que surgen todos los días del sol. Es de él que surge todos los días el sol. Si lo conquistáramos, será fácilmente detener la luz en su fuente.
Así viviremos en un paraíso de eterno sol. Las ideas de aventura de Caín llenaron el corazón de Adán y Eva de tristeza. Vieron que su interés era solamente por el tiempo presente. Él soñaba que el interés era solamente por el tiempo presente. Él soñaba con un paraíso de felicidad y luz conquistado por su fuerza. Bueno, esto es la religión, ¿no? La religión, la palabra religión quiere decir religar. Y la palabra religar quiere decir volver a unir. Entonces es como que el ser humano quiere volver a unirse con lo eterno por sus propios medios. Por eso no nos consideramos un establecimiento religioso en MTV. En sus planes no sentía la necesidad de un salvador. ¿Para qué? Si era tan joven, inteligente, lleno de vida y de ideales, lo mismo que la sociedad de hoy en día. Así decía, los días de lucha, intercesiones y sacrificios por el destino de Caín se fueron pasando. Fíjense que aparece la palabra intercesión. Oportunidades preciosas para pegarse al Salvador surgían cada día delante de él, mas todas las rechazaba, una por una. En su incredulidad llegó a dudar de la existencia de ese Dios, el cual jamás había visto. A los padres que afligidos, pero siempre con paciencia, procuraban librarlo de la perdición, procuraba liberarlo de la perdición hacia la cual estaba caminando. Prometió un día, después de sonreír con aire de incredulidad, creeré en el eterno, vuelvo a leer. A los padres que afligidos, pero siempre con paciencia, procuraban librarlos de la perdición hacia la cual estaba caminando, prometió un día, después de sonreír con aire de incredulidad, creer en el Creador y en su plan de salvación si se diera el caso de que Él se volviese visible en la hora del sacrificio. Con ardiente fe, aquellos padres comenzaron a clamar al Eterno. Su presencia visible podría, quién sabe, salvar a aquel hijo amado que cada día se volvía más rebelde. El Creador oyó el clamor de los padres afligidos. Aunque sabía que su aparición difícilmente quebraría en el corazón del joven Caín, su espíritu rebelde estaba dispuesto a satisfacer la petición. Esto quiere decir que muchas veces nosotros a veces pedimos cosas, ¿no?, al Eterno por otra gente, ¿no? Pero acá está en juego el libre albedrío de cada uno y a veces la terquedad de las personas es muy fuerte. Entonces también tenemos que entender que el Eterno es muy respetuoso de las decisiones de cada persona. Extendería los brazos amigos a Caín, procurando con amor conquistarle el corazón. Como conocía sus anhelos y sus sueños de aventura, fácilmente él podría identificarse con él, cautivándolo, pues él también era alguien que siempre había cargado en el pecho sueños de aventura. ¿No había sido la creación del universo una gran aventura? ¿No había sido su sueño verlo incrustado de soles fulgurantes iluminando billones de mundos con su brillo? ¿No era también el mayor de los suyos atravesar el valle de la muerte en la búsqueda de la conquista del Edén distante, uniendo para siempre el sol en su cielo? Tenían muchas cosas en común. Caín estaba curioso en aquel día sexto. O sea, miren cómo él se sentía, Caín se sentía como a la par de Dios, o sea, se sentía superior, ¿no? En la faz de los padres veía el ánimo y alegría, fruto de una fe grandiosa. Estimulado por esa expresión de confianza, el joven comenzó a ayudarles
en los preparativos para el Santo Sábado. El sol finalmente se escabulló rodando hacia el poniente, dejando como de costumbre un rastro de nostalgia que anunciaba miedo. En medio de las tinieblas, Caín discernió la figura blanca del Cordero, siendo levantado hacia el altar con las manos del Padre. Ese incansable sacerdote que siempre estaba implorando al Creador por la salvación de su amado Hijo. Acá vemos que aparece la figura de sacerdote de Adán. Eso estaba muy interesante. Con la mano levantada, Adán se preparaba para el golpe que podría, quién sabe, romper en el corazón de Caín su incredulidad, haciendo nacer en un solo momento la creencia en la salvación. De sus labios escapa entonces la plegaria de la fe. Padre eterno, oye mi petición, mi hijo precisa de ti. Solamente una mirada tuya podrá conquistarlo. Ven, Señor. Y esta oración sincera cayó en los oídos de aquel hijo conmoviéndolo. Solamente la plegaria ya sería suficiente para convencerlo de la existencia real de un Salvador. Mientras seca las lágrimas de la emoción, Caín se estremece al oír el ruido del golpe de la muerte. Todo era solemne en aquel momento. ¿Vendría el Creador del mundo en respuesta a la oración de amor? ¿Cómo lo encararía en su incredulidad? Un fuerte brillo envolvió pronto toda la colina, bañando también el valle oriental. Los ojos bien abiertos de Caín se posaron entonces en los ojos amables del Creador, que traía en la faz un brillo superior al del sol, mas no ofuscante. Qué interesante ver que al fin y al cabo el Eterno una vez más acude al ser humano a ayudarlo, ¿no? O sea, él siempre fue fiel, ¿no? Fue solícito, ¿no? O sea, muy bueno este detalle. Contemplándolo con admiración, Caín exclamó: Él es joven como yo, y se parece al sol. Adán y Eva, conmovidos por la gran nostalgia, tenían deseo de saltar al pecho del Salvador y besarlo, pero dejaron que él se encontrara primero con Caín. Con alegría vieron al precioso hijo envuelto en los brazos del gran amigo que era parecido a su astro. Después del largo abrazo, Dios abrazó y besó también a la querida pareja, compañeros en el sufrimiento. Con alegría salieron a pasear por los jardines de la colina. Al centro iba el Creador, y Caín a los lados Caín y a los lados Adán y su compañera. Cuánta felicidad experimentaban en esos pasos. Estaban completos. Caín, conquistado por el afecto del Padre Eterno, le mostró los animales de estimación y su pequeño jardín cargado de lindas flores. Cómo estaba encantado de verlos coloridos en aquella noche deshecha por el brillo del Creador. Como bajo la luz del día, perdón que me paro, pero la verdad que tengo la garganta un poco seca ya. Parecía hasta como si el mismo sol hubiese bajado a ellos. Al pensar en el sol, Caín como lo amaba mucho, comenzó a hablar sobre él, diciendo: qué interesante acá, ¿no? Parece como si fuera que Caín quisiera convencerlo a Dios de venerar al sol, ¿no? Un símbolo que él mismo creó. Y que aparte simboliza el poder divino, ¿no? O sea, es muy loco esto. Cómo él es bueno y bello. Cuando él se va, no obstante, deja en sus lágrimas de sangre un sentimiento de tristeza y temor. Todo desaparece en su ausencia. Los animales, el jardín,
hasta los pajarillos silencian sus cantos. Pero basta a él decir que va a aparecer y todo se llena de encanto. La naturaleza se despierta de su mansedumbre, pareciendo todavía temer a las tinieblas, mas cuando las ve huir, permanece alerta y canta. Los animales, los pajarillos, el jardín, todo vuelve a un feliz vivir, mas esta felicidad siempre acaba. Después de hablar estas palabras, Caín, mirando al Creador, indagó curioso: papá siempre dice que fuiste tú quien creó el sol. ¿Es verdad? O sea, mira, todavía estaba dudando de lo que su padre le decía. O sea, ya apareció el Eterno. ¿Qué más querés? Eh, ¿Qué más querés, Caín? Ay, Dios, esto me pone me pone loco, gente, perdón. Es verdad, dice. Con una sonrisa de sinceridad, Dios le contestó que sí. Cuando tú le, cuando tú le hiciste en el principio, continuó Caín. ¿Él ya huía hacia el poniente? Él nunca huye, respondió el Eterno. Es el mundo quien huye de él. Él está triste con esa ingratitud. Pero, ¿pero cómo? Preguntó Caín, contemplando curioso su faz de luz. Con palabras cariñosas Dios comenzó a contarle la historia de Lucifer, que en su ingratitud derrotó de sus ojos y de los ojos de una multiplicidad de criaturas el brillo de su faz, el sol verdadero. Después de actuar así, engañó a muchos diciendo que el sol era quien huía de ellos. Con su astucia continuó el Creador, el ángel rebelde, con su astucia, continuó el Creador, el ángel rebelde procuró arrastrar al ser humano hacia las tinieblas y lo consiguió. El sol en aquel día lloró tantas lágrimas de sangre que bañó todo el cielo. Y en su último suspiro de luz, sin embargo, él le prometió al mundo, ya arrebatado por las tinieblas, volver un día a brillar para siempre, llenando todo su seno de vida. Después de decir estas palabras, el Eterno, mirando a aquel joven con expresión de tristeza en los ojos, concluyó diciendo: hoy el ángel rebelde promete a sus seguidores que irá con su fuerza a detener el sol. Claro, porque esto era lo que empezaban a hacer en el corazón de Caín. El intento de hacer que ese día llegara por la fuerza de la humanidad y no esperar al juicio divino, ¿no? Entonces, a la justicia divina. Dice, pero él jamás podrá, conseguirá realizar ese plan, pues no posee el lazo que podría detenerlo, el amor. Cabizbajo, Caín oyó de los labios del Creador esa historia de promesa, la cual ya se había cansado de oír de sus padres. Esa historia no le daba placer, pues mostraba una noche larga de sacrificios sobre el altar y de un Salvador a perecer en dolor. En realidad, Caín no veía razones para todo eso. ¿Por qué no desterrar lejos del sufrimiento, coloreando las tinieblas de luz? En un esfuerzo de conquistarlo, el Eterno, con mucho amor, miró a aquel joven insatisfecho y le dijo que solamente la sangre de su sacrificio podría hacer el sol brillar para siempre. Esta pregunta nace siempre, a mí me la han hecho miles de veces. ¿Por qué Dios, si es tan poderoso, por qué no destruye a Satanás y nos lleva a todos los buenos al cielo y ya está? Porque Dios está esperando que cada uno decida, que vos estés decidiendo qué vas a hacer con tu vida y con el regalo de que Él te da. Entonces, este es el tema, que la gente tiene que entender y descubrir. O sea,
La gente tiene que entender de que si Dios no está tomando ciertas determinaciones es porque está respetando la, la decisión de cada uno. Entonces, eh, esto es algo que ya es ofensivo esa pregunta para alguien que ya entiende un montón de cosas, ¿no? Eh, en un esfuerzo de conquistarlo, el Eterno con mucho amor miró a aquel joven que insatisfecho le dijo que solamente la sangre de su y le dijo que solamente la sangre de su sacrificio podría hacer el sol brillar para siempre en un reino de eterna felicidad y paz. No había otro camino para esa conquista. Por ello debería ser paciente, descansando bajo su cuidado. Después de conversar por largo tiempo con Caín, en la tentativa de hacerlo reconocer su necesidad de salvación, el Eterno, volteándose hacia la pareja, comenzó a consolarlos con la promesa del nacimiento de otro hijo. 36 sacrificios más serían contados y sus brazos envolverían al segundo hijo. Nacería también del dolor, mas traería en los ojos el brillo y el consuelo de la salvación. Su testimonio de fidelidad sería perpetuo por todas las generaciones. En el símbolo de un altar cubierto de sangre, las semanas se iban pasando, trayendo a la pareja nuevas de alegrías y tristeza. De un corazón lleno de vida a latir en el vientre de Eva, y de un vacío con olor de muerte a crecer en el corazón del joven Caín. Aunque él se había deslumbrado ante la manifestación de Dios, esa aparición en nada le cambió su manera arrogante de pensar sobre el sentido de la vida. Él no veía sentido en los sacrificios ofrecidos en el altar. Él, en los días que siguieron a su encuentro con el Creador. O sea, por eso él después va y en forma de burla sacrifica verdura. Por eso después se enoja con la actitud del Creador y, y mata a su hermano por celo, ¿no? Entonces, esto explica muy bien el odio y la soberbia de Caín. En los días que siguieron a su encuentro con el Creador, él argumentaba con sus padres diciendo: si yo fuese poderoso como el Eterno, yo jamás me sometería al sacrificio para reconquistar el reino perdido. Él es fuerte y brilla como el sol. Él podría, con una sola palabra, expulsar todas las tinieblas, devolviéndonos el paraíso. ¿Para qué tanto sufrimiento? Con ese argumento, Caín se suponía más sabio que el Creador. Quién sabe si en un próximo encuentro tendría la oportunidad de aconsejarlo. Miren, miren, esto me hace acordar a muchos dichos, pero bueno. Eh, qué, 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 qué impetuoso y qué soberbia la de Caín, ¿no? Quién sabe, dice, si en un próximo encuentro tendría la oportunidad de aconsejarlo. Pero por favor, la verdad que me hace acordar a muchas actitudes de la humanidad de hoy en día. De esa forma, el joven Caín se sumergía cada vez más en el abismo del orgullo y del egoísmo. Lugar de ilusiones hacia donde se dirigía, pensando estar encaminado hacia la victoria. ¿No había sido Lucifer junto con un tercio de las huestes celestiales atraído por esa misma ilusión? Sí, claro que sí. Era lo mismo, la misma rebeldía y la misma estúpida manera de pensar que tenía Lucifer, la que tenía Caín en este momento, ¿no? El Dios bondadoso todavía no sellaría el destino de Caín, sin antes procurar de todas las formas salvarlo de la ruina eterna. Esa gracia inmerecida, fruto del divino amor, sería concedida a todo el ser humano que viniese a nacer en este mundo. Qué interesante. Y así llegamos al fin de la historia del universo.
Qué fuerte, ¿no? Y es verdad lo que dice acá, porque cuando Caín mata a Abel, fíjense cuán grande era el amor de Dios sobre esa persona, aún en esa situación, que Dios le puso una marca para que nadie lo matara, nadie se vengara de él. Era una marca que señalaba una maldición al que lo tocara. Entonces, es interesante eso. Eh, y yo creo que hasta el último momento de la vida de Caín, Dios intentó mostrarle su gracia y su perdón. Pero bueno, solo Dios sabe qué habrá sido de la historia de Caín, ¿no? Del final de Caín. Eh, Qué interesante todo esto. Y bueno, espero que les haya gustado. La historia del universo es algo muy complejo. Seguramente mañana estaremos presentando un resumen más extenso con Tito sobre todo esto. Así que antes de empezar con la historia del vaso, nos vamos a tomar unos días para poder ir preparando el otro material. Bueno, espero que les haya gustado. Perdón que se hizo muy largo esto, pero bueno, cada detalle ameritaba su reflexión. Así que nos vemos en la próxima, gente. Que sigan muy bien. Gracias por todo. Hasta la próxima.